¿Cómo decirlo? Si necesitas muchas palabras para expresar algo que tienes en mente, piénsalo más. Dennis Roth. Y es que cuando empezamos en este camino de la oratoria, cuando llegamos por primera vez a Toastmaster, cuando nos hacemos socios, empezamos en un proceso muy valioso. Y es que cuando nos vemos enfrentados a escribir nuestro primer discurso, empezamos a pensar cómo decirlo. ¿Cómo decirlo? Y es que para hacer un discurso es necesario que tengamos una organización eficaz y que tengamos un tema. Sin embargo, una de las cosas que es muy importante es el lenguaje. ¿Cómo vamos a expresar durante ese discurso todas nuestras ideas de una manera organizada? Y es precisamente de este tema del que vengo a hablarles en esta noche. ¿Cómo decirlo? Y es que las palabras son poderosas y nos transmiten un mensaje que puede hacer o que puede influir en nuestro público. Así que cada palabra debe agregar valor a nuestro discurso. Para eso he traído unos consejos que debemos seguir, que podemos seguir cuando los estemos desarrollando. Escribe para el oído y sé específico. Cuando estamos hablando de escribir para el oído, estamos hablando de cómo llegamos a nuestro público. Y es que normalmente cuando leemos un libro, si nosotros no entendemos, tenemos la oportunidad de repetir cuantas veces sea necesario hasta que logremos entender. Y esto no nos sucede cuando damos un discurso. Cuando damos un discurso solo tenemos una oportunidad. Así que cuando escribimos para el oído debemos tener en cuenta las palabras cortas, oraciones cortas y párrafos cortos. ¿Cómo sabemos o cómo podemos implementar esto en nuestro discurso? Cuando terminemos de escribirlo, vamos a empezar a revisar cuántas palabras tenemos con más de 5 sílabas. Y es que si tenemos muchas palabras, debemos empezar a buscar sinónimos en donde encontremos palabras de menos sílabas. Las oraciones, ¿cómo identificamos que una oración es larga? Cuando vemos que tenemos más de 2 comas en una misma oración. Y los párrafos, cuando tenemos un párrafo corto o puede ser un párrafo un poco más extenso, es recomendable que hagamos una pausa entre cada uno de ellos. Esto va a permitir que el público logre entender o captar nuestro mensaje. Ser específico. ¿A qué se refiere? A que debemos utilizar palabras concretas. ¿Cuántas veces nos ha sucedido que queremos decirle algo a alguien y damos vueltas y vueltas y titubeamos y al final la persona no sabe qué es lo que queremos? Eso no nos puede pasar en el discurso porque se puede generar un malentendido. Y finalmente las palabras deben dar las connotaciones que deseamos transmitir. A veces hay palabras que tienen diferentes significados y si no somos claros, vamos a dar el mensaje equivocado. Las palabras vívidas, así como estamos viendo esta imagen en donde vemos un paisaje soleado con colores hermosos, eso es lo que debemos lograr, hacer que nuestro público, que nuestras palabras sean tan descriptivas que el público logre sentir, oír, tocar todo lo que estamos diciendo en las frases. Y para esto debemos seleccionar verbos, porque los verbos transmiten acción y poder en nuestro discurso. Adicionalmente, tener una voz activa cuando estamos haciendo la descripción detallada. Incorporar mecanismos retóricos. Y es que los mecanismos retóricos son formas especiales de organizar las palabras para hacer que una idea sea fácil de recordar, es decir, para que haya recordación en quienes nos escuchan. Algunos de los mecanismos retóricos que les traigo esta noche como ejemplo son la analogía. Las analogías hacen referencia a las relaciones o semejanzas que pueden haber entre una frase y otra. Un ejemplo podría ser: las calles de la ciudad son un laberinto, o los ojos de Carolina son como dos esmeraldas. La metáfora, otro mecanismo retórico, básicamente implica una comparación. Como lo vemos en el ejemplo, la ignorancia es un cáncer que debe ser curado.
Otro ejemplo podría ser: el proyecto está en pañales. Estamos haciendo una comparación. Y finalmente las triadas. Las triadas, recordemos que cuando, digamos que agrupamos adjetivos de 3 en 3, logramos tener mayor recordación en nuestro mensaje, en el discurso. Un ejemplo podría ser: la abogada es responsable, perseverante y comprometida en el caso o con el caso. Bueno, ahora usar las palabras de forma económica. Cuando hablamos de usar las palabras de forma económica, estamos diciendo que menos es más. Y es que podemos decir mucho con la menor cantidad de palabras. Cuando terminemos nuestro discurso, nuevamente podemos hacer una revisión y ver qué frases logramos cortar con una sola palabra. Por ejemplo, un gran número de personas se podría reducir por muchas personas. Realizar una investigación lo podríamos reducir por investigar, simplemente por una palabra. Algo que también podemos tener en cuenta para ser económicos en las palabras es prestar atención a las palabras redundantes o pleonasmos. Algunos ejemplos que traigo son sorpresa inesperada o subir arriba. A veces queremos decir tanto que empezamos a repetir y terminamos cayendo en los pleonasmos. Ten cuidado con la jerga. La jerga es la variedad lingüística, es una variedad lingüística utilizada por determinado grupo social. El grupo social puede ser un grupo de médicos, un grupo de presos de una cárcel, las personas de un barrio. Ellos utilizarían un lenguaje especializado de acuerdo a su grupo. Por eso es importante que cuando vayamos a presentar un discurso debemos tener en cuenta los términos, porque no podemos llegar con términos muy especializados a un grupo que los desconozca. También hablamos que la jerga pueden ser algunas palabras que se ponen de moda y que las personas los empiezan a utilizar. Hoy en día está muy de moda decir palabras en inglés, entonces se ha vuelto una jerga que las personas estén hablando en español y de repente dicen el community manager. A eso nos referimos cuando estamos hablando de jerga. Y finalmente, y para finalizar, dilo correctamente. Y es que la gramática y la pronunciación de las palabras son factores importantes en la capacidad para llegar al público, para conectar. Una de las recomendaciones es que tengamos concordancia en la frase cuando estamos hablando del verbo y el sujeto. Por ejemplo, si estamos diciendo la niña es bonita, tanto el verbo como el sujeto están en plural. En el caso de las mujeres son inteligentes, tanto el verbo como el sujeto están en plural. La pronunciación de las palabras, no sé si a alguno de ustedes le ha sucedido que hay palabras que no podemos pronunciar tan fácilmente, que se nos dificulta y como que se nos enreda la lengua. Cuando esto sucede, debemos tomar esa palabra y dividirla fonéticamente en sílabas y empezarla a repetir. Por ejemplo, Mónica, o sea, tratar de repetirla cuantas veces sea necesario para lograr aprenderla. Si definitivamente no lo logramos, lo mejor es buscar un sinónimo para utilizarlo en el discurso. Bueno, y finalmente, en algunas oportunidades en los discursos necesitamos decir palabras en otro idioma. A veces cuando estamos hablando de un escritor o de algún libro, debemos con anticipación saber cómo se pronuncia la frase, cómo se pronuncian las palabras, porque esto nos va a dar seguridad al incluirlo en nuestro discurso. Ahora no me resta más que a través de estos consejos del lenguaje que los podamos empezar a utilizar en todos nuestros discursos aquí en Toastmasters. Gracias.